Mi nombre es Gustavo Reyes, tengo 66 años y durante 3 décadas fui el cajero automático de mi familia. Cada vez que alguien necesitaba dinero para cualquier cosa, me llamaban. La entrada de la universidad de mi hija, yo pagaba. El auto nuevo de mi yerno, yo prestaba. Las vacaciones familiares, yo financiaba. Durante 30 años abrí mi billetera sin decir que no una sola vez, hasta el día en que finalmente me negué a pagar algo que consideraba innecesario. Y mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que yo era un egoísta. Esa palabra fue la gota que derramó el vaso, porque después de dar todo durante toda mi vida, ser llamado egoísta por finalmente poner un límite me hizo tomar la decisión más radical de mi existencia. Vendí mi casa y me fui a vivir mi vida sin tener que darle explicaciones a nadie. Imagínate la escena. Después de trabajar 45 años como gerente de una empresa de transportes, después de ahorrar cada peso para asegurarme de que mi familia nunca pasara necesidades, después de decir que sí a cada pedido durante décadas, finalmente digo que no a pagar unas vacaciones caras en Europa, y en lugar de comprensión, recibo insultos. Me dicen que soy egoísta, que no pienso en la familia, que tengo plata guardada y no quiero compartir. Como si todo lo que había compartido durante 30 años no contara para nada. Esa noche, mientras mi hija me gritaba por teléfono llamándome viejo avaro, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarte cómo les demostré que un egoísta de verdad no comparte nada, necesito llevarte al principio, porque para entender por qué lo que hice después fue tan devastador para mi familia, tenés que saber quién soy yo y cómo me convertí en el banco familiar. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. Y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque algo me dice que hay muchos padres en el mundo que van a entender el cansancio de nunca poder decir que no. Me llamo Gustavo Reyes y nací en 1957, en una familia de clase trabajadora donde cada peso se ganaba con esfuerzo. Mi padre era camionero y mi madre trabajaba limpiando casas. Me enseñaron desde chico que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. Estudié contabilidad en una universidad pública mientras trabajaba de noche como cajero en un supermercado. Me recibí a los 25 años y conseguí trabajo inmediatamente en una empresa de transportes. Cuando tenía 28 años conocí a Irene, una mujer hermosa que trabajaba como administrativa en la misma empresa. Nos casamos en 1986 después de 2 años de noviazgo. Yo ya había ascendido a supervisor y ganaba lo suficiente para alquilar un departamento decente. Irene siguió trabajando, y entre los dos teníamos buenos ingresos para ser una pareja joven. Éramos ambiciosos y teníamos planes de comprar casa propia y formar una familia. En 1988 nació nuestra única hija, Fernanda. Decidimos que Irene dejaría de trabajar temporalmente para cuidar al bebé durante los primeros años. Eso significaba que yo tenía que ser el único proveedor de la familia. Trabajé como loco durante esos años. Acepté turnos extra, trabajé los fines de semana, tomé todos los proyectos especiales que me ofrecían, todo para asegurarme de que mi familia no necesitara nada. Fernanda creció en un hogar donde nunca le faltó nada. Le pagamos el mejor colegio privado que pudimos costear. Clases de ballet, de piano, de inglés, ropa de marca, juguetes caros, vacaciones todos los veranos. Irene y yo nos sacrificábamos en muchas cosas para darle a nuestra hija todo lo que nosotros no habíamos tenido de chicos. Pensábamos que estábamos siendo buenos padres. Tal vez nos equivocamos mimándola demasiado. Cuando Fernanda tenía 15 años, pasó algo que cambió mi vida económicamente. La empresa donde trabajaba fue comprada por una corporación más grande. Hubo reestructuraciones y yo, que ya era gerente para ese entonces, recibí una oferta muy buena. Me ofrecieron un puesto de gerente regional, con un salario que era el triple de lo que ganaba. Era una oportunidad que no podía rechazar. Acepté inmediatamente. Con ese nuevo salario, nuestra vida cambió drásticamente. Compramos una casa grande en un barrio exclusivo. Cambiamos a Fernanda a un colegio aún más caro. Compramos 2 autos nuevos. Irene volvió a trabajar, no porque lo necesitáramos económicamente,
sino porque quería tener su propia independencia. Entre los dos teníamos ingresos muy buenos y podíamos darnos lujos que antes solo soñábamos, pero con el dinero también vinieron las expectativas. Fernanda se acostumbró a tener todo lo que pedía. Quería el último modelo de teléfono, lo tenía. Quería ropa de diseñador, se la comprábamos. Quería ir a fiestas caras, le dábamos el dinero. Nunca aprendió el valor real del dinero, porque nunca tuvo que trabajar para conseguir nada. Todo se lo dábamos nosotros sin que ella hiciera ningún esfuerzo. Cuando Fernanda cumplió 18 años y entró a la universidad, las cosas se intensificaron. Estudió diseño de moda en una universidad privada carísima. La matrícula era una fortuna, pero yo la pagaba sin quejarme porque quería que mi hija tuviera la mejor educación posible. También le alquilé un departamento cerca de la universidad porque decía que necesitaba independencia. Le compramos muebles, electrodomésticos, le pagábamos los gastos mensuales. Era como mantener dos casas. Durante la universidad, Fernanda conoció a Marcos, un muchacho que también estudiaba diseño. Venía de una familia rica y estaba acostumbrado a un nivel de vida alto. Cuando empezaron a salir, Fernanda empezó a pedir aún más dinero. Que si tenían que ir a tal restaurante, que si necesitaba tal vestido para un evento, que si tenían que viajar a tal lugar. Y yo, como el padre que quería hacer feliz a su hija, seguía dando. Fernanda y Marcos se casaron cuando ella tenía 24 años. Yo pagué la boda entera. Fue una ceremonia enorme y carísima en un salón exclusivo. Más de 200 invitados, menú gourmet, banda en vivo, luna de miel en el Caribe. Gasté el equivalente a un año de mi salario en esa boda. Pero era mi única hija, y quería que tuviera el día perfecto. Irene me decía que estaba gastando demasiado, pero yo insistía en que valía la pena. Después de la boda, esperaba que Fernanda y Marcos se independizaran económicamente. Ambos tenían título universitario y podían conseguir buenos trabajos, pero en lugar de eso siguieron dependiendo de mí. Fernanda abrió un pequeño taller de diseño que nunca fue rentable. Marcos trabajaba como freelance ganando muy poco, y cada mes me pedían ayuda económica para pagar el alquiler, los servicios, los gastos básicos. Yo seguía dando. Les pagaba el alquiler cuando no les alcanzaba. Les prestaba dinero para sus proyectos que nunca me devolvían. Les compraba cosas que según ellos necesitaban para sus trabajos. Durante 5 años fui su principal fuente de ingresos. Y cada vez que Irene me decía que tenía que dejar de mantenerlos, yo respondía que eran jóvenes y necesitaban tiempo para establecerse. Cuando Fernanda tuvo su primer hijo, mi nieto Bruno, pensé que las cosas cambiarían, que la responsabilidad de ser padres los haría madurar económicamente. Pero pasó lo contrario. Ahora necesitaban aún más dinero. Para el pediatra privado, para la ropa del bebé, para los pañales caros, para la niñera, para todo. Y yo seguía abriendo mi billetera. Irene y yo empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio por este tema. Ella me decía que estaba permitiendo que nuestra hija nos usara como banco, que Fernanda ya tenía 30 años y tenía que aprender a mantenerse sola, que estábamos gastando dinero que deberíamos estar ahorrando para nuestra vejez, pero yo no quería escuchar. Seguía convencido de que estaba ayudando a mi familia y que eventualmente Fernanda se iba a independizar. Las peleas con Irene se intensificaron. Ella había empezado a juntar dinero en secreto porque decía que yo le daba todo a Fernanda y no pensaba en nuestro futuro. Yo me enojaba diciéndole que era egoísta, que cómo podía pensar en nosotros cuando nuestra hija y nuestro nieto necesitaban ayuda. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y más fuertes. Hasta que hace 3 años, Irene me dio un ultimátum. Me dijo que o empezaba a poner límites a Fernanda o ella se iba a separar de mí, que no podía seguir viendo cómo yo regalaba nuestro futuro para mantener a una hija de 30 años que no quería trabajar de verdad, que tenía que elegir entre mi esposa y seguir siendo el cajero automático de Fernanda. Fue una conversación dura que me obligó a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Decidí intentar poner algunos límites. Le dije a Fernanda que ya no iba a pagarle el alquiler todos los meses, que ella y Marcos tenían que encontrar la manera de cubrirlo con sus propios ingresos. Fernanda lloró.
Me dijo que la estaba abandonando, que cómo podía hacerle eso cuando ella tenía un bebé. Pero me mantuve firme. Por primera vez en mi vida le dije que no a mi hija. Fernanda y Marcos tuvieron que mudarse a un departamento más barato. Fernanda tuvo que cerrar su taller y conseguir un trabajo con sueldo fijo en una tienda de ropa. Marcos también consiguió un trabajo estable. Durante 6 meses, parecía que finalmente habían madurado y se estaban haciendo cargo de sus vidas. Irene estaba orgullosa de mí por haber puesto límites. Pensábamos que el problema estaba resuelto, pero entonces Irene enfermó. Empezó con síntomas que parecían simples: cansancio, dolores de cabeza, problemas digestivos. Fue al médico pensando que era estrés, pero después de varios estudios le diagnosticaron cáncer, un cáncer agresivo que requería tratamientos caros e inmediatos. Nuestro mundo se derrumbó en una tarde de consulta médica. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla. Irene luchó contra el cáncer con todos los tratamientos disponibles: quimioterapia, radiación, cirugías, medicamentos experimentales. Gasté todos nuestros ahorros en su tratamiento. Vendimos el auto más nuevo, hipotequé la casa. Pedí préstamos. Hice todo lo que pude para salvarla. Pero el cáncer era más fuerte que cualquier tratamiento. Durante la enfermedad de Irene, Fernanda volvió a su antiguo comportamiento. Me pedía dinero constantemente, que si Bruno necesitaba algo, que si tenían que pagar una deuda, que si necesitaba ayuda con los gastos. Yo le explicaba que todo mi dinero estaba yendo al tratamiento de su madre, que no podía ayudarla como antes, pero ella insistía. Decía que entendía la situación, pero que igual necesitaba ayuda, que no podía dejar de pagar sus cuentas solo porque su mamá estaba enferma. Irene murió hace 1 año. Yo tenía 65 años y me quedé viudo, económicamente destruido y emocionalmente destrozado. Había gastado más de 200,000 pesos en tratamientos que no funcionaron. La casa estaba hipotecada. Tenía deudas por todos lados. Y mi hija, en lugar de apoyarme en mi duelo, seguía pidiéndome dinero como si nada hubiera pasado. Después del funeral, traté de reconstruir mi vida económicamente. Me faltaba 1 año para jubilarme y necesitaba ese último año de trabajo para tener una jubilación decente. Empecé a pagar las deudas poco a poco. Dejé de darle dinero a Fernanda, explicándole que no tenía de dónde sacar. Ella se enojó. Me dijo que era injusto, que después de todo lo que ella había soportado durante la enfermedad de su madre, ahora yo no la ayudara. Soportado. Esa palabra me dolió profundamente. Su madre había muerto y ella hablaba de lo que había soportado, como si la enfermedad y muerte de Irene hubiera sido una inconveniencia para ella en lugar de una tragedia familiar. Pero no dije nada. Estaba demasiado cansado emocionalmente para pelear. Los meses pasaron y yo seguí trabajando y pagando deudas. Fernanda seguía llamando pidiendo dinero, pero yo me mantenía firme diciendo que no. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas también. Era evidente que cuando no había dinero de por medio, ella no tenía mucho interés en mantener contacto conmigo. Era una realización dolorosa pero necesaria. Hace 6 meses me jubilé finalmente. Mi jubilación no era gran cosa después de haber tenido que pagar tantas deudas, pero alcanzaba para vivir modestamente. Decidí vender la casa grande donde había vivido con Irene. Era demasiado grande para mí solo, y además seguía hipotecada. Con la venta pude pagar la hipoteca y las deudas restantes. Me quedó una suma decente que invertí para tener ingresos extra mensuales. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo. 2 ambientes, bien ubicado, cerca de todo lo que necesitaba. Era más que suficiente para mí. Por primera vez en décadas me sentía libre económicamente. No tenía deudas, no tenía gastos exagerados, no tenía que mantener a nadie más que a mí mismo. Era una sensación liberadora. Fernanda se enteró de la venta de la casa y me llamó furiosa. «¿Cómo pudiste vender la casa sin consultarme?», me gritó. «Esa casa era parte de mi herencia. No tenías derecho a venderla sin hablar conmigo primero». Le expliqué que la casa estaba hipotecada y que tuve que venderla para pagar deudas. Que no quedaba nada de herencia porque todo se había gastado en el tratamiento de su madre y en mantenerla a ella durante años. No me creyó.
Estaba convencida de que yo había vendido la casa y tenía el dinero guardado. Me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí, de no importarme el futuro de ella y de mi nieto. Le dije que con lo que quedó de la venta me había comprado este departamento y había invertido un poco para tener ingresos extra, que no había ninguna fortuna escondida. Pero ella no me escuchaba. Las cosas llegaron al punto de quiebre hace 3 meses. Fernanda me llamó con una propuesta. Ella y Marcos querían hacer un viaje a Europa con Bruno, un viaje de 3 semanas, visitando varios países. Me explicó que iba a costar alrededor de 20,000 pesos y me pidió que se lo pagara. Como regalo anticipado de cumpleaños, dijo, como compensación por todos los años que había tenido que soportar la enfermedad de su madre. Le dije que no, que 20,000 pesos era demasiado dinero, que si querían viajar tenían que ahorrarlo ellos mismos, que yo no iba a financiar unas vacaciones de lujo cuando ellos podían usar ese dinero para cosas más importantes. Fernanda se enfureció. Me dijo que yo tenía dinero guardado y que era un egoísta por no compartirlo, que qué clase de padre niega a su hija unas vacaciones familiares. Egoísta. Esa palabra me golpeó como un martillo. Después de 30 años dándole todo lo que pidió, después de gastar una fortuna en su educación, su boda, su manutención, después de sacrificar mi matrimonio y mis ahorros para complacerla, me llamaba egoísta porque finalmente había dicho que no a algo completamente innecesario. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Le dije cosas que había estado guardando durante años. Le dije que la había malcriado dándole todo sin que aprendiera el valor del trabajo, que había permitido que se convirtiera en una persona que solo me veía como fuente de dinero, que su madre había muerto en parte por el estrés de verme gastar todo nuestro futuro en mantenerla a ella, que estaba cansado de ser el cajero automático de la familia, y que no iba a seguir dándole dinero para sus caprichos. Fernanda me gritó que yo era un padre horrible, que ella me había dado un nieto y que yo le debía todo por eso, que tenía derecho a disfrutar de la vida y que yo era egoísta por no ayudarla. Me dijo que si no le daba el dinero para el viaje, ella cortaría toda relación conmigo, que no volvería a ver a mi nieto, que estaba muerto para ella, y colgó el teléfono. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Fernanda daban vueltas en mi cabeza. Me estaba amenazando con quitarme a mi nieto si no le daba dinero. Estaba usando a Bruno como rehén emocional para manipularme. Y me di cuenta de algo terrible. Que esta era la relación que yo había creado con mi hija. Una relación transaccional donde mi valor como padre se medía en cuánto dinero le daba. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a ceder al chantaje. No iba a darle el dinero para el viaje. Y si ella quería cortar relación conmigo, que lo hiciera. Porque una relación basada en dinero no era una relación real. Era una forma de prostitución familiar donde yo pagaba por atención y afecto y estaba cansado de pagar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Fernanda. Yo me mantuve firme en mi decisión, aunque dolía no saber de mi nieto. Entonces recibí una llamada de Marcos. «Don Gustavo», me dijo con una voz conciliadora, «necesitamos hablar. Fernanda está muy dolida y yo creo que podemos resolver esto como familia. ¿Por qué no viene a cenar a casa y conversamos tranquilos?» Acepté ir a la cena pensando que tal vez Fernanda había reflexionado, que tal vez entendía por qué yo no podía seguir dándoles dinero para todo. Cuando llegué a su departamento, me recibieron con sonrisas falsas. Durante la cena hablaron de todo excepto del tema del viaje, hasta que después del postre, Marcos sacó unos papeles. «Don Gustavo», me dijo, «tenemos una propuesta. Entendemos que no quiere darnos el dinero para el viaje directamente, pero podría prestárnoslo. Firmamos un documento donde nos comprometemos a devolverle el dinero en cuotas mensuales. Así usted está protegido legalmente, y nosotros podemos hacer el viaje. Es una solución donde todos ganan». Los miré a los dos. Fernanda tenía esa cara esperanzada de niña que siempre ponía cuando quería algo. Marcos tenía los papeles listos para que yo firmara. Habían planeado toda esta cena como una trampa para convencerme, y me di cuenta de que nunca iban a cambiar, que iban a seguir pidiéndome dinero de cualquier manera posible hasta que yo muriera o hasta que no tuviera más nada que darles. Les dije que no.
que no iba a prestarles dinero que sabía que nunca me iban a devolver, que si querían viajar, tenían que ahorrarlo con su propio trabajo. Fernanda explotó. Me gritó que yo era un egoísta de mierda, que había vendido la casa que era su herencia y que ahora me negaba a ayudarla cuando ella lo necesitaba, que ojalá me muriera solo y abandonado, porque eso era lo que merecía. Marcos trató de calmarla, pero ella seguía gritando. Me levanté de la mesa y me fui sin decir palabra. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchaba a Fernanda gritar que no volviera nunca más, que ella no necesitaba un padre egoísta que no apoyaba a su familia, que Bruno iba a crecer sin conocerme porque yo había elegido el dinero sobre mi propia familia. Sus palabras me dolían profundamente, pero también me daban claridad. Claridad sobre lo que realmente era nuestra relación. Esa noche tomé la decisión más radical de mi vida. Si Fernanda me veía solo como fuente de dinero, entonces cuando no hubiera dinero disponible, ella no tendría razón para estar en mi vida. Y en lugar de esperar pasivamente a que eso pasara, yo iba a acelerar el proceso. Iba a eliminar completamente la posibilidad de que me siguiera usando como cajero automático. Iba a vender todo y a vivir mi vida sin tener que darle explicaciones a nadie. Al día siguiente, hablé con un asesor financiero. Le expliqué mi situación y le pregunté cuál era la mejor manera de proteger mis bienes de una hija que me veía como herencia ambulante. Me sugirió varias estrategias legales. Podía poner el departamento a nombre de un fideicomiso. Podía donar mis inversiones a organizaciones de caridad. Podía gastar todo en experiencias que me dieran felicidad real en lugar de guardarlo para que Fernanda lo heredara. Decidí hacer algo diferente. Vendí el departamento que acababa de comprar. Con ese dinero más el de las inversiones, tenía una suma considerable. Aproximadamente 150,000 pesos. Era todo lo que me quedaba después de una vida entera de trabajo, y decidí que iba a usarlo para vivir mis últimos años como yo quisiera, sin tener que pensar en herencias o en hijos ingratos. Compré un apartamento pequeño en una ciudad costera a 5 horas de donde vivía. Un lugar tranquilo donde podía ver el mar desde mi ventana. No era lujoso, pero era perfecto para mí. Con lo que me sobró del dinero, contraté los servicios de una agencia de viajes especializada en turismo para adultos mayores. Planeé viajes a lugares que siempre había querido conocer. Argentina, Chile, Perú, lugares que nunca visité, porque siempre estaba ahorrando para el próximo pedido de dinero de Fernanda. Antes de mudarme, llamé a Fernanda para informarle de mi decisión. Le dije que había vendido el departamento y que me iba a vivir a la costa, que iba a gastar mi dinero en vivir bien mis últimos años, que no iba a haber herencia, porque todo lo que tenía lo iba a usar yo, y que si ella quería tener una relación conmigo basada en amor y no en dinero, sabía cómo contactarme. Fernanda me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, solo dijo: «Haz lo que quieras, viejo egoísta», y colgó. Me mudé a mi apartamento costero hace 4 meses. Han sido los 4 meses más tranquilos de mi vida en décadas. Me despierto viendo el mar. Desayuno en la terraza escuchando las olas. Camino por la playa todas las mañanas. He conocido a otros jubilados que también eligieron vivir acá y hemos formado un grupo de amigos. Jugamos cartas, organizamos asados, vamos juntos a excursiones. Es una vida simple pero llena de paz. También he empezado a viajar. El mes pasado fui a Mendoza. Conocí las bodegas, probé vinos excelentes, recorrí la cordillera. Gasté dinero en experiencias que me hicieron feliz. Dinero que antes habría guardado pensando en la herencia de Fernanda. Pero ahora entiendo que ese dinero es mío, que lo gané con mi trabajo, y que tengo derecho a disfrutarlo sin sentir culpa. No he sabido nada de Fernanda en estos 4 meses. No me ha llamado, no me ha escrito. Es como si yo hubiera muerto para ella en el momento en que dejé de ser útil económicamente. Y aunque duele no saber de mi nieto Bruno, también me da claridad sobre lo que realmente éramos como familia. Una transacción económica disfrazada de amor familiar. Pero hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Marcos. «Don Gustavo», me dijo con una voz incómoda, «necesito hablar con usted. Fernanda no sabe que lo estoy llamando, pero creo que es importante que sepa algunas cosas». Le dije que podía hablar con confianza.
Me contó que después de que me fui a la costa, Fernanda esperó que yo cambiara de opinión, que pensó que era una rabieta temporal y que eventualmente volvería a darle dinero. Cuando quedó claro que yo hablaba en serio, Fernanda buscó otras fuentes de dinero. Le pidió prestado a su madre, a Irene, pero obviamente Irene ya no estaba. Trató de pedirle prestado a amigos, pero nadie quería darle esas sumas grandes. Intentó sacar préstamos bancarios, pero no calificaba, porque sus ingresos no eran suficientes, y finalmente tuvo que aceptar que no iba a poder hacer el viaje a Europa que tanto quería. Marcos me dijo que esa fue la primera vez que Fernanda realmente entendió que no podía vivir siempre de lo que otros le daban, que tuvo que enfrentar la realidad de que su nivel de vida dependía de su propio trabajo, que nadie más iba a financiar sus caprichos. Fue una lección dura, me dijo Marcos, pero necesaria, y quería que usted supiera que aunque Fernanda está enojada, yo creo que usted hizo lo correcto. Alguien tenía que enseñarle esa lección. Le pregunté por Bruno, mi nieto. Marcos me dijo que el niño preguntaba por mí, que no entendía por qué el abuelo ya no venía a visitarlo. Le expliqué a Marcos que las puertas de mi vida estaban abiertas para Bruno, que cuando fuera más grande y pudiera tomar sus propias decisiones, iba a poder venir a visitarme cuando quisiera, pero que mientras Fernanda lo usara como rehén emocional para manipularme, yo no iba a ceder. Marcos entendió y me prometió que cuando Bruno fuera adolescente, le explicaría dónde encontrarme. Esa conversación me dio algo de paz. Saber que al menos Marcos entendía lo que había pasado, que no todos me veían como el villano egoísta de la historia, y saber que eventualmente Bruno podría buscarme si quería tener una relación genuina con su abuelo. Era suficiente por ahora. He reflexionado mucho en estos meses sobre dónde me equivoqué como padre, y creo que el error fundamental fue nunca enseñarle a Fernanda el valor del esfuerzo. Le di todo sin que ella tuviera que trabajar para conseguirlo. Creó en ella una mentalidad de que merecía todo solo por existir, y cuando finalmente traté de enseñarle que las cosas se ganan con trabajo, ya era demasiado tarde. Había formado una adulta que esperaba que la vida le diera todo en bandeja de plata. También entendí que Irene tenía razón en todas sus advertencias. Ella veía lo que estaba pasando mucho antes que yo. Veía que estábamos criando a una persona dependiente y caprichosa. Pero yo no quería escuchar. Estaba tan enfocado en ser el padre generoso que nunca dice que no vi el monstruo que estaba creando. Y eso destruyó nuestro matrimonio, y probablemente aceleró la muerte de Irene por el estrés constante. Pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, que a los 66 años todavía puedo tomar control de mi vida, que puedo decidir cómo quiero vivir mis últimos años, que no tengo que seguir siendo el cajero automático de nadie, y que está bien ser egoísta cuando el egoísmo significa cuidarte a vos mismo después de décadas de cuidar a otros. Mis amigos acá en la costa me han enseñado mucho. Uno de ellos, don Arturo, tiene 70 años y pasó por algo similar con su hijo. Me dijo algo que me quedó grabado. Gustavo, me dijo, hay una diferencia entre ser generoso y ser tonto. Generoso es ayudar cuando alguien realmente necesita y valora tu ayuda. Tonto es seguir dando cuando la persona solo te ve como billetera ambulante. Vos fuiste tonto durante 30 años. Ahora finalmente estás siendo inteligente. Tienes razón, fui tonto, pero ahora estoy aprendiendo a ser inteligente, a valorar mi propio bienestar, a gastar mi dinero en cosas que me dan felicidad real, a vivir sin la carga constante de expectativas económicas de otros. Es liberador de una manera que no puedo describir completamente con palabras. El próximo mes voy a viajar a Bariloche. Voy a conocer los lagos, las montañas, los bosques. Voy a gastar dinero en un viaje que me va a dar memorias hermosas. Dinero que Fernanda probablemente habría gastado en cosas frívolas si yo se lo hubiera dado. Pero ahora, ese dinero está creando experiencias valiosas para mí, y no me siento culpable por eso. También he empezado a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario local. Ayudo a servir comida a familias que realmente necesitan ayuda. Es gratificante de una manera muy diferente a dar dinero a Fernanda, porque la gente que ayudo en el comedor realmente necesita la ayuda.
No son personas que quieren lujos que no se han ganado. Son personas pasando por momentos difíciles que valoran genuinamente cualquier ayuda que reciben. Una de las madres que viene al comedor me dijo algo hace unos días que me hizo reflexionar. Don Gustavo, me dijo, usted es un ángel. Mi familia estaba pasando hambre y este comedor nos salvó. Personas como usted que donan su tiempo son bendiciones. Sus palabras me conmovieron porque eran genuinas. Ella valoraba mi ayuda porque realmente la necesitaba. No como Fernanda, que pedía dinero para caprichos y después me insultaba cuando decía que no. He pensado en escribirle una carta a Fernanda. Una carta donde le explique todo lo que he aprendido en estos meses. Donde le diga que la amo, pero que el amor no significa sacrificarse hasta la autodestrucción. Donde le explique que si algún día quiere tener una relación real conmigo, basada en afecto genuino y no en transacciones económicas, yo voy a estar acá. Pero todavía no he escrito esa carta. Tal vez nunca la escriba. Tal vez algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta. Vender todo y empezar una vida nueva fue radical, fue doloroso. Significó aceptar que la relación con mi hija era disfuncional y posiblemente irreparable, pero también me liberó. Me dio la oportunidad de vivir mis últimos años en paz, de gastar mi dinero en mí mismo sin sentir culpa, de conocer gente que me valora por quien soy y no por lo que puedo darles. A los 66 años he aprendido que la familia no siempre es lo que pensamos que debería ser, que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, que decir que no te hace egoísta cuando has dicho que sí durante 30 años, y que cuidarte a vos mismo después de cuidar a otros toda tu vida no es egoísmo, es supervivencia. Si Fernanda algún día entiende lo que pasó y quiere reconstruir nuestra relación, yo voy a estar dispuesto. Pero va a ser una relación diferente, una relación donde ella me vea como persona y no como banco, una relación donde haya límites claros y respeto mutuo. Si no puede aceptar eso, entonces prefiero vivir en paz sin ella. Porque he descubierto que la soledad tranquila es mejor que la compañía tóxica. Y a vos que me escuchaste hasta acá, te digo algo. Si estás en una situación donde alguien en tu familia te está usando económicamente, donde cada conversación termina siendo un pedido de dinero, donde te hacen sentir culpable por finalmente decir que no lo toleres más. Pone límites, deféndete. Y si te llaman egoísta por cuidarte a vos mismo, recordá que probablemente sos la persona menos egoísta que conocen si has estado dando durante años. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Yo tengo 66 años y recién ahora estoy aprendiendo a vivir para mí. Recién ahora estoy descubriendo lo que es la paz mental. Recién ahora estoy experimentando lo que es gastar dinero en algo que realmente me da felicidad. Si yo pude hacerlo a mi edad, vos también podés hacerlo a la tuya. Hace 2 días recibí una carta por correo. Era de Bruno, mi nieto. Tiene 10 años ahora, y su letra es temblorosa, pero legible. Abuelo Gustavo, decía la carta, mamá no sabe que te estoy escribiendo. Papá me ayudó a buscar tu dirección. Te extraño mucho. ¿Por qué ya no vienes a vernos? Mamá dice que vos te fuiste porque no nos querés. Pero yo no le creo. ¿Es verdad? ¿Podés escribirme? Te quiero mucho. Bruno. Esa carta me rompió el corazón y me lo llenó al mismo tiempo. Me rompió porque confirmó que Fernanda le estaba mintiendo a su hijo sobre mí. Le estaba diciendo que yo los había abandonado cuando la realidad era muy diferente. Pero también me llenó el corazón porque Bruno me buscó. A pesar de lo que su madre le decía, él quería saber la verdad. Quería mantener contacto conmigo. Le escribí de vuelta inmediatamente. Le expliqué con palabras que un niño de 10 años pudiera entender que su abuelo lo amaba mucho, que no me había ido porque no los quisiera, que me había ido porque necesitaba vivir mi vida de una manera más tranquila, que cuando fuera más grande entendería mejor lo que había pasado, y que siempre iba a poder escribirme o visitarme cuando quisiera. Le mandé fotos del mar desde mi ventana y le conté sobre los amigos que había hecho acá. También le mandé un regalo.
Un libro de aventuras que pensé que le podría gustar y algo de dinero. No mucho, solo lo suficiente para que comprara algo que quisiera. Pero le dejé claro en la carta que ese dinero era un regalo de abuelo a nieto, no una obligación, no algo que él pudiera esperar cada vez, solo un detalle porque lo extrañaba. La respuesta de Bruno llegó 2 semanas después. Me contaba sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre el libro que le había mandado y que ya estaba leyendo. Y al final de la carta había algo que me hizo llorar. Abuelo, escribió, mamá encontró tu carta y se enojó mucho. Dice que no puedo escribirte más, pero papá dice que cuando sea más grande puedo ir a visitarte si quiero. Así que voy a esperar. Te quiero y te extraño. Bruno. Esa carta me confirmó algo que ya sospechaba, que Marcos estaba tratando de mantener viva la posibilidad de que Bruno y yo tuviéramos una relación. Que él entendía que el conflicto era entre Fernanda y yo, no entre Bruno y yo, y que eventualmente, cuando Bruno fuera adolescente y pudiera tomar sus propias decisiones, iba a poder buscarme. Era suficiente esperanza para seguir adelante. He estado pensando mucho sobre el concepto de herencia en estos últimos meses. Durante años, asumí que mi responsabilidad como padre era dejarle algo material a mi hija. Una casa, dinero, bienes. Pensaba que eso era lo que significaba ser un buen padre. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. La herencia más valiosa no son las cosas materiales, son los valores, las lecciones, el ejemplo de cómo vivir con dignidad. Fernanda va a heredar muy poco de mí económicamente. Probablemente cuando yo muera, solo quedará este apartamento pequeño y algo de dinero en el banco. No va a ser la fortuna que ella esperaba, pero eso es porque elegí gastar mi dinero en vivir bien mis últimos años, en crear memorias, en ayudar a gente que realmente necesita ayuda. Y no me arrepiento de esa decisión, pero hay otra herencia que le estoy dejando a Bruno, aunque sea indirectamente. La herencia de saber que su abuelo tuvo el coraje de cambiar su vida a los 66 años, que eligió su propia felicidad sobre las expectativas de otros, que defendió sus límites incluso cuando lo llamaron egoísta. Algún día, cuando Bruno sea adulto, espero que entienda el valor de esas lecciones. Los amigos que he hecho acá en la costa se han convertido en una especie de familia elegida. Somos un grupo de 5 jubilados que nos juntamos regularmente. Don Arturo, que tiene 70 años y también tuvo problemas con hijos codiciosos. Doña Marta, que tiene 68 y decidió vivir sola después de enviudar en lugar de mudarse con sus hijos como ellos querían. Don Felipe, que tiene 72 y vendió su negocio para viajar por el mundo. Y Doña Rosa, que tiene 65 y dejó de hablar con su familia cuando le exigieron que les regalara su casa. Todos tenemos historias similares. Todos llegamos a esta costa huyendo de familias que nos veían como recursos en lugar de personas. Y todos encontramos aquí una paz que no teníamos antes. Nos cuidamos entre nosotros. Si alguien se enferma, los demás estamos ahí. Si alguien necesita compañía, organizamos algo. Si alguien necesita ayuda con trámites o compras, nos ayudamos. Es una comunidad real basada en afecto genuino y no en obligaciones o expectativas económicas. Don Arturo me dijo algo hace unos días que resume perfectamente lo que todos sentimos. Gustavo, me dijo mientras tomábamos mate mirando el mar, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta familia que formamos acá y las familias que dejamos atrás? Acá nadie nos pide nada, solo disfrutan de nuestra compañía, y esa es la familia más valiosa que podés tener. La que te quiere por quien sos, no por lo que tenés. Tiene toda la razón. Esta familia elegida me valora por mi presencia, por mis conversaciones, por mi amistad, no por mi billetera. Y esa es una sensación que no había experimentado con mi familia biológica en décadas. Con Fernanda, cada interacción tenía un componente económico. Con estos amigos, las interacciones son puras, solo humanos, disfrutando de la compañía de otros humanos. El próximo mes varios de nosotros vamos a hacer un viaje juntos a Córdoba. Vamos a conocer las sierras, los pueblitos, las antiguas estancias jesuíticas. Es un viaje organizado por una agencia que se especializa en turismo para mayores. Va a ser una semana de risas, de conocer lugares nuevos,
de crear memorias con gente que realmente aprecia mi compañía, y voy a gastar mi dinero en eso con alegría, sin sentir ni una pizca de culpa. He calculado cuánto dinero me queda si sigo viviendo con el ritmo actual de gastos. Si vivo hasta los 80 años, que es lo que espero con buena salud, me va a alcanzar perfectamente. Voy a poder seguir viajando, disfrutando de mi vida, ayudando en el comedor comunitario y viviendo con dignidad. No voy a dejarle mucho a Fernanda cuando muera, pero eso es una consecuencia de las decisiones que ambos tomamos. También he empezado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para Bruno, para que cuando sea adulto pueda leer la historia completa de su abuelo, para que entienda quién fui realmente, y no solo la versión que su madre le contó, para que sepa que tuve una vida plena, que trabajé duro, que amé profundamente, que cometí errores, pero que al final tuve el coraje de cambiar y vivir para mí mismo. En esas memorias estoy siendo completamente honesto. Escribo sobre mis errores como padre, sobre cómo malcrié a Fernanda dándole todo sin enseñarle valores, sobre cómo ignoré las advertencias de Irene hasta que fue demasiado tarde, sobre cómo prioricé ser el padre generoso sobre ser el padre que enseña lecciones difíciles. Pero también escribo sobre mi transformación, sobre cómo finalmente aprendí a decir que no, sobre cómo recuperé mi vida. Ayer, mientras escribía, me di cuenta de algo importante, que esta historia no es solo sobre dinero, es sobre respeto, sobre dignidad, sobre saber cuándo una relación se ha vuelto tóxica y tener el coraje de alejarte incluso cuando duele. Fernanda no me respetaba, me veía como un medio para conseguir lo que quería, y yo permití eso durante 30 años, pero finalmente encontré el respeto propio suficiente para irme. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera puesto límites desde el principio, si cuando Fernanda era adolescente le hubiera enseñado que el dinero se gana con trabajo, que los lujos son privilegios que se consiguen con esfuerzo, que nadie te debe nada en esta vida. Tal vez tendríamos una relación diferente ahora, tal vez ella sería una persona más independiente y agradecida, pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo vivir el presente de la mejor manera posible. Lo que sí puedo hacer es romper el ciclo para Bruno, a través de mis cartas, de mis memorias, del ejemplo que le doy incluso a distancia. Puedo enseñarle que hay otra manera de vivir, que no tiene que ser como su madre, que puede ser una persona que valora el esfuerzo, que respeta a los demás, que no usa a la gente, y espero que cuando sea adulto, esas lecciones hayan calado en él. La semana pasada fui al comedor comunitario como hago todos los miércoles. Mientras servía comida, una señora mayor se acercó y me agradeció. Don Gustavo, me dijo, usted es una persona muy generosa. Viene acá todas las semanas a ayudar sin pedir nada a cambio. Eso habla muy bien de su corazón. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la ironía de mi situación. Mi hija me llama egoísta, pero esta señora que no me conoce de nada me llama generoso. La diferencia está en las expectativas. Esta señora no espera nada de mí más allá de lo que doy voluntariamente. Aprecia mi ayuda como lo que es, un gesto de bondad. Fernanda, en cambio, siempre esperaba más. Siempre había otra cosa que necesitaba, otra cuenta que pagar, otro capricho que satisfacer. Y cuando finalmente dejé de dar, solo vio el no. No vio los 30 años de síes, no vio todo lo que había sacrificado por ella. Solo vio que le había negado algo que quería. Esa es la naturaleza de la gente que te usa. Nunca es suficiente lo que das. Siempre hay algo más que necesitan. Y cuando finalmente pones un límite, te convierten en el villano de su historia. Pero yo ya no cargo con esa culpa. Ya no acepto ser el villano en la narrativa distorsionada de Fernanda. Yo sé quién soy. Sé lo que di. Y sé que finalmente tuve el coraje de cuidarme a mí mismo. Mis vecinos acá en el edificio son todos gente mayor como yo. Formamos una pequeña comunidad donde nos cuidamos entre nosotros. El otro día don Luis, que vive en el apartamento de al lado, se resfrió. Yo le preparé sopa y se la llevé. No porque me lo pidiera, simplemente porque era lo correcto. Él me agradeció genuinamente y cuando se mejoró, me invitó a cenar como agradecimiento.
Es una relación de dar y recibir equilibrada. Nadie se aprovecha de nadie. Eso es lo que debería ser una familia. Un sistema de apoyo mutuo donde todos dan y reciben según sus posibilidades. No un sistema donde uno da constantemente y otros solo reciben. Durante 30 años fui el único que daba en mi familia nuclear. Fernanda solo recibía. Y cuando dejé de dar, la relación se terminó porque no había nada más que la sostuviera. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente éramos. He empezado a pensar en mi legado de una manera diferente. Durante años pensé que mi legado sería material. La casa que dejara, el dinero que ahorrara, los bienes que acumulara. Pero ahora entiendo que mi verdadero legado es diferente. Es el ejemplo de alguien que tuvo el coraje de cambiar su vida incluso en la vejez. Es la historia de un hombre que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo. Es la lección de que nunca es demasiado tarde para decir que no. Ese legado tal vez no vale nada en términos monetarios, pero en términos de impacto emocional y enseñanzas de vida, vale muchísimo más que cualquier herencia material. Y ese es el legado que le estoy dejando a Bruno. No dinero, sino sabiduría. No bienes, sino valores. No cosas, sino lecciones sobre cómo vivir con dignidad. Esta mañana me desperté temprano y salí a caminar por la playa. El sol estaba saliendo y el cielo tenía esos colores naranjas y rosas que solo se ven al amanecer. Había otros caminantes matutinos, todos jubilados como yo, disfrutando de la paz del inicio del día. Y mientras caminaba sintiendo la arena bajo mis pies y el viento en mi cara, tuve un momento de profunda gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de cambiar mi vida. Gratitud por estos amigos nuevos que me aceptan como soy. Gratitud por este lugar hermoso donde puedo ver el mar todos los días. Gratitud por la salud que todavía tengo a los 66 años. Y sí, incluso gratitud por la situación con Fernanda, porque me obligó a hacer cambios que debería haber hecho hace décadas. No me arrepiento de haber sido generoso con mi hija durante 30 años. Esos fueron los valores que mis padres me enseñaron. Ayudar a la familia, ser generoso, compartir lo que tenés. Pero también aprendí que la generosidad tiene que tener límites. Quedar sin límites no ayuda a nadie. Que a veces la mayor generosidad es decir que no y obligar a la otra persona a madurar. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría muchas cosas diferentes. Le enseñaría a Fernanda desde chica el valor del trabajo. La haría conseguir empleos de adolescente para que aprendiera a ganar su propio dinero. Le pondría límites claros sobre qué cosas yo pagaba y cuáles tenía que pagar ella. La prepararía para ser independiente en lugar de dependiente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente de la mejor manera posible. Y el presente es bueno, mejor de lo que había sido en décadas. Tengo paz mental, tengo libertad financiera para gastar mi dinero en lo que me hace feliz, tengo amigos genuinos que me valoran, tengo un lugar hermoso donde vivir, tengo salud, tengo tiempo para disfrutar de las cosas simples de la vida, y tengo la esperanza de que algún día Bruno me va a buscar y vamos a poder tener la relación de abuelo y nieto que nos merecemos. Mañana es mi cumpleaños. Voy a cumplir 67 años. Mis amigos de acá organizaron una fiesta sorpresa. No saben que don Felipe me contó sin querer. Pero voy a actuar sorprendido porque sé que pusieron mucho esfuerzo en organizarla. Van a ser unas horas de risas, de comida casera, de brindis por la vida, y voy a agradecer cada minuto porque estas son las personas que eligieron estar conmigo sin esperar nada a cambio. Fernanda no me va a llamar. Lo sé. No me ha llamado en los cumpleaños anteriores desde que me fui. Probablemente ni se acuerde. Y eso está bien. Ya no espero nada de ella. Ya no me duele su ausencia como me dolía antes. He aprendido a vivir sin esa relación y he descubierto que puedo ser feliz sin ella. Es una verdad dura, pero también es liberadora. Y a vos que llegaste hasta el final de esta historia, te quiero dejar un mensaje final. Si alguien en tu vida te hace sentir culpable por cuidarte a vos mismo, si te llaman egoísta, por finalmente poner límites después de años de dar, si te usan como cajero automático y se enojan cuando dejas de darles dinero, aléjate. No importa si es tu hijo, tu hermano, tu padre, quien sea. Aléjate y construí una vida que te haga feliz.
La vida es demasiado corta para pasarla siendo el banco de gente que no te valora. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones tóxicas. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo empecé de nuevo a los 66 años y encontré una felicidad que no sabía que era posible. Si yo pude, vos también podés. Contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque estas historias necesitan ser contadas para que otros sepan que no están solos en sus luchas, para que entiendan que defender tu paz mental no es egoísmo, y para que aprendan que a veces el amor más importante es el amor propio. Porque solo cuando te amás a vos mismo, podés vivir con verdadera dignidad, y esa dignidad vale más que cualquier relación basada en dinero.